Hechos jurídicos. Un hecho jurídico es todo suceso que da lugar para que se produzca una consecuencia jurídica. Estos hechos son necesarios para que actúe y se aplique la ley. Mientras no se da hecho jurídico, no hay aplicación de la norma. El hecho jurídico no nace, no se modifica o extingue si no hay una parte que lo active. Ejemplo, mientras no se dé el hecho de que una persona cause daño a mi propiedad, no tendrán aplicación las normas que ordenan que los daños causados sí se indemnicen, las cuales, como sucede siempre con la ley, estaban como en expectativa y a la espera que se diera el hecho para actuar. La clasificación de los hechos que producen consecuencias jurídicas. Encontramos hechos voluntarios y no voluntarios. Los hechos voluntarios son propiamente llamados actos jurídicos y hay que distinguir dos categorías. El primero es el acto ilícito, perseguidor de un fin prohibido por la ley y contra el cual ésta reacciona, con miras a restaurar el orden jurídico. El segundo es el negocio jurídico, acto enderezado al logro de un fin que la norma jurídica reconoce y tutela, la cual concluye que todo acto jurídico es un hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico constituye un acto jurídico. Ejemplo de hecho jurídico: nacimiento y muerte de una persona. Ambos constituyen un hecho jurídico. Ejemplo de acto jurídico: contratos y negociaciones que puedan realizar dos o más personas entre sí. La clasificación de los actos o negocios jurídicos desglosa primeramente a los negocios unilaterales y bilaterales. El negocio unilateral es cuando una sola parte engendra la obligación. Ejemplo de ello: el testamento, el préstamo o comodato, entre otros. El negocio bilateral es cuando concurre la voluntad de dos o más personas en cuanto a venidas a concierto, es decir, a obligaciones recíprocas. Ejemplo: el arrendamiento, la sociedad, la compraventa, el matrimonio, entre otros. Los negocios formales o solemnes y los no formales o no solemnes. Los formales solemnes están prescritos por el ordenamiento jurídico, la observancia de una forma precisa y tácita. Ejemplo de ello: el matrimonio, en el cual se requiere la formalidad establecida por la ley para que se pueda efectuar. Los no formales o no solemnes son los negocios donde la manifestación de voluntad pueden tener lugar de cualquier modo. Basta la simple voluntad de las partes para que el acto produzca efecto y es consensual. Ejemplo de ello: la libertad. Si el amo en Roma quería dar libertad al esclavo, simplemente lo hacía. Y si el esclavo quería ser liberto, simplemente tomaba la libertad que su amo le estaba otorgando. Negocio oneroso y negocio gratuito. El negocio oneroso importa la adquisición de un derecho o una ventaja económica mediante una contrapartida. Ejemplo: la compraventa. El negocio gratuito es la adquisición donde se verifica sin una partida correspondiente. Ejemplo de ello: la donación. Los negocios casuales y abstractos. Los negocios casuales no producen efecto alguno cuando resulte probada la ilicitud del fin o su propia falta. Ejemplo: la compraventa. La misma es inseparable del fin, que es el intercambio de cosas por precio. El negocio abstracto es llevado a sus últimas consecuencias para realizar o neutralizar sus efectos. Ejemplo de ello: en Roma, el stipulatio es una promesa y hay que ir a las últimas consecuencias para verificar el fin de las mismas. Negocios jurídicos mortis causa e inter vivos. En los negocios mortis causa encontramos que es el que está destinado a tener un efecto después de la muerte del disponente. Ejemplo de ello: el testamento o la donación mortis causa. Los negocios inter vivos son los negocios que gozan de eficacia en vida de ambas partes, aclarando y dejando establecido que si alguno de los sujetos que realiza el acto inter vivos fallece, no convierte este acto en mortis causa, lo cual debe ser cumplido por los herederos del decubus. Ejemplo: el préstamo. En los actos jurídicos lícitos e ilícitos
Encontramos que los lícitos es cualquier acto que se realiza con el cumplimiento del derecho y en conformidad con la ley. Podemos citar como ejemplo el matrimonio y la sucesión. Y los actos jurídicos ilícitos es el acto jurídico que realiza sin cumplir con lo establecido por la ley o el derecho, constituyendo una violación o transgresión a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Muestra de ello en Roma la traición, la rebelión, la insurrección y el desacato. Mi nombre es Karen Jenere Cárdenas y le voy a hablar sobre manifestación de la voluntad por medio de otro y representación de los negocios jurídicos. Es la exteriorización o reconocimiento de un hecho con la finalidad de darlo a conocer hacia los demás, lo que se desea con un determinado acto de manifestación de voluntad, que consume a un acto jurídico, dando como resultado todo proceso voluntario del hombre que transcurren en lo subjetivo, es decir, que lo hacen por su propia cuenta. En la representación de los negocios jurídicos, es el medio por el cual una persona realiza un acto jurídico a nombre de otro, para que se produzca exclusiva e inmediatamente en la persona del representado, donde conoceremos la representación por medio de los mensajeros, los abogados o los comisionistas. Hola, mi nombre es Rosa Mayerline Jereu Villamizar. En esta oportunidad les voy a hablar de los negocios jurídicos. Bien, los negocios jurídicos son declaraciones o acuerdos voluntarios que el individuo o los individuos se proponen para conseguir resultados jurídicos como objetivo principal, bien sea para protegerlos, autenticarlos o que los reconozcan por medio de las leyes jurídicas, tomando como base principal la declaración voluntaria de las partes. Esto se hace por medio de contratos escritos correspondientes a los reglamentos de dicha ley, que se llevan a registros, a notarías. Estos negocios pueden ser a nivel personal, familiar, a nivel patrimoniales. Los personales es aquella cuando la persona dispone de sí misma para ocupar lugares de otras en la celebración de actos de contratos. Y los familiares venían siendo aquellos donde los padres reconocen a sus hijos extramatrimoniales que tienen fuera del matrimonio. También viene siendo el matrimonio y la adopción. Estos serían los negocios familiares. Y también tenemos los negocios patrimoniales, que serían siendo los testamentos, las herencias, los contratos. Todos estos negocios jurídicos, valga la redundancia, como dije, ya son escritos que se llevan a notarías de acuerdo a la ley, conforme a la ley, por medio de abogados y que vienen siendo de intereses de las partes interesadas, declarados de acuerdo a las voluntades de cada individuo. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Ahora le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Renzo Gutiérrez y me tocó exponer el punto del vicio de la voluntad, error, dolo y violencia. Vicio de la voluntad. Defectos o anomalías, bien sea conscientes o inconscientes, que pueden provocar una discordia entre la voluntad interna y la declarada, ¿verdad? También son aquellos defectos que hacen anulable la declaración de voluntad. Estos vicios pueden ser o pueden estar causados por la falta de conocimiento espontánea o provocada, que sería error o dolo, ¿verdad? O por la falta de libertad física o moral, que vendría siendo ya la violencia o la intimidación. El error. Para que el error vicie la voluntad, tiene que ser sustancial, imputable, desconocido
y de una importancia tal que con una diligencia regular no haya podido ser evitado por la persona que lo sufre. Hay que saber que no todos los tipos de errores pueden ser anulados, pueden llevar a la anulabilidad de un contrato o de un negocio. Ha de ser un error relevante o esencial. El problema sería en determinar cuándo posee este tipo de características. Dolo es la relación consciente y voluntaria de un acto antijurídico. Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones engañosas de parte de uno de los contratantes induce a la otra parte a celebrar un contrato que sin estas maquinaciones engañosas no se hubiese celebrado, ¿verdad? Además, no se requiere una voluntad de causar un daño o perjuicio, porque lo que determina la anulación del contrato o negocio no es el daño, sino es la manera en que se llevó a que esa persona firmase ese negocio, ese contrato, ¿verdad? Violencia comprende tanto la fuerza o violencia física como miedo, o la violencia moral como la intimidación. La violencia física o fuerza física se da cuando es implementada una fuerza irresistible para arrancar el consentimiento de la otra parte a firmar un negocio, ¿verdad? La violencia moral o intimidación se da cuando se le inspira a una de las partes un temor racional y fundado de que sufrirá un mal inminente y grave en su persona, sus bienes o su familia o familiares, de no acceder a realizar la negociación o el contrato. Feliz noche, muchas gracias. Hola, mi nombre es Dulce González. El tema que voy a exponer es sobre elementos del negocio jurídico. Dentro de los elementos del negocio jurídico tenemos que se divide en dos, en los elementos accidentales y los elementos esenciales. Los elementos esenciales. Estos elementos esenciales es el que tiene la capacidad de negociar, mientras que los elementos accidentales son aquellos que no tienen la capacidad de negociarse, que no, o sea, que dicen que puede ser o no ser. Estos elementos esenciales se dividen en cuatro, se puede decir que en cuatro elementos más, que serían el agente capaz, objeto físico, fin lícito y la formalidad obligatoria. El agente capaz. Continúa. El agente capaz es el que tiene la capacidad de negociar, es decir, es aquel que tiene aquella capacidad de hacer su negocio. El agente o no, el objeto físico es aquel que bien o servicio que puede tener un valor económico, debe ser físicamente posible, o sea, es aquel en que se da físicamente, o sea, que se hace físicamente. El fin lícito y la formalidad obligatoria, que esta formalidad obligatoria es aquella que se da en todos los negocios. Para tú poder montar un negocio tiene que tener una formalidad. Ahora hablaremos acerca de los elementos accidentales. Dentro de los elementos accidentales tenemos la condición, el plazo o término y el cargo o modo. El plazo o término se divide en dos, en suspensivo y resolutorio. La condición... Buenas, mi nombre es Ricardo Osorio y les voy a hablar acerca de la invalidez de los negocios jurídicos. La invalidez de los negocios jurídicos se origina cuando estos no cumplen los requisitos necesarios establecidos por el contrato. Estos acontecimientos son factibles clasificarlos en dos clases. Los hechos jurídicos se invalidan cuando aparece... No, pausa. Los hechos jurídicos... Sucesos jurídicos. Los sucesos jurídicos son la invalidez de la aplicación para los terceros que crean intereses fidedignos.
Buenas noches, mi nombre es Carlos Franco y yo le voy a hablar sobre el modo de convalidación de un negocio jurídico ineficaz. Un negocio jurídico es aquel acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada que están dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como la base del mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites es el propio ordenamiento que establece. Convalidación de un negocio jurídico. Las convalidaciones o subsanaciones es hacer eficaz algún negocio jurídico que principalmente padezca de vicios o defectos. Las convalidaciones solamente sirven para aquellos negocios que están afectados de nulidad relativa y no los que están afectados de nulidad absoluta. Los negocios jurídicos ineficaces, la ley otorga efectos jurídicos a aquellos negocios que están creados por voluntad privada y siempre que mantenga o tenga las condiciones necesarias. Esto para poder seguir operando en el ámbito del mismo. Una vez que falte alguna de estas condiciones, se viene el problema de un negocio jurídico ineficaz. Pruebas o evaluación del derecho del negocio jurídico. El negocio jurídico se puede probar de dos maneras y una de ellas es con fines de demostrar que existen hechos materiales o actos jurídicos que dependen de un derecho. Gracias.